Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua te pedimos que nos dirijas en todo, consejo, instrucción. Padre bendito, cada profecía, cada señal, sea para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Gracias, Abacadosh, por todos los ejemplos que tú nos enseñas en tu palabra. Beshem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Vamos a ir al libro de Daniel. Seguimos en nuestro estudio sistemático, Sefer Daniel, capítulo 3. Sefer Daniel, capítulo 3. Vamos a ir desde el versículo 1, vamos a ir estudiando. Le invito a usted también, que se encuentra a través de internet, que está escuchando este audio, que tome nota de todo lo que vamos a ir explicando. Dice así la palabra del Eterno. ¿Tienen todos Daniel capítulo 3? Daniel 3. Voy a ir desde el versículo 1 para que usted siga con sus ojitos la lectura. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que le he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Palabra del Eterno. Vamos a introducirnos en el capítulo 3, el estudio del día de hoy. Este capítulo 3 nos muestra un relato sumamente importante, porque es un relato de emuná, donde alimenta la emuná del creyente. La emuná es muy importante que usted y yo la alimentemos a diario. Amén. El relato dice que Nebuchadnezzar dedica una imagen en una ciudad llamada Dura. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, son acusados porque no adoran a esta imagen. Esa es la acusación. O sea, son amenazados, pero ellos confiesan a Yahweh en su amenaza. O sea, no se callan cuando son amenazados, sino que en la amenaza es donde confiesan a Yahweh. Y entonces el Eterno los honra, porque ellos honran a Yahweh. Entonces, viendo este milagro, Nebuchadnezzar bendice al Eterno. Para iniciar nuestro capítulo 3, no data ninguna fecha, pero se cree que fue el 18º año de Nebuchadnezzar, donde él dedica una imagen de oro en Dura. ¿Sí? No hay ninguna fecha que diga este capítulo que nos lleve a entender, pero sabemos que todo esto fue posterior al capítulo 2. Usted y yo no tenemos que entender todos los libros de los profetas, en este caso, lo que estamos estudiando, que fueron puestos cronológicamente los relatos. Algunos relatos sabemos que varían, como pasó en el caso de Ezequiel. Ahora, el pasaje que vemos aquí nos indica que el rey, ¿sí?,
levanta una tselem. ¿Qué era la tselem? Habíamos estudiado ayer que dentro de la interpretación de Daniel, la tselem se traducía como una sombra, pero en muchas otras oportunidades es una imagen, una estatua también lo traduce. Nebuchadnezzar Malká Abat Tselem. Abat Tselem quiere decir que hizo una estatua. Didehabru me'amim shitim, petayamim shitiakime. Dice el versículo 1 que era de ¿qué material? De oro puro. Su altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Él la levantó en el campo de Durá, que era en la provincia de Babel, de Babilonia. Pero es interesante que nuestro versículo 2 dice Shelach Nebuchadnezzar. Envió Nabucodonosor, ¿qué envió? A que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, para la Hanukkah, para la dedicación. Así está escrito, ¿sí? La Hanukat Salma, la dedicación de la estatua. Dighakem Nebuchadnezzar Malká, que había ordenado el rey Nabucodonosor. Fíjense que este capítulo 3 nos muestra a nosotros cómo la influencia de ese sueño que tuvo, ¿sí? Habíamos visto que termina Nabucodonosor postrado delante de Daniel, cuando logra ver que la interpretación tiene peso. La influencia del capítulo 2, del sueño en el capítulo 2, sobre los acontecimientos del capítulo 3, nos demuestran que no pueden ubicarse en la última parte del reinado de Nebuchadnezzar. Algunos sugieren que esto ocurrió en el año 594. ¿Por qué? Por las siguientes razones. 1. La posibilidad de que hubiese ocurrido, ¿sí?, en el año 4 de Sedequías, quien según Jeremías 51, 59, en ese mismo año hizo un viaje a Babilonia, Sedequías. Es posible que ese viaje hubiera sido emprendido en respuesta a la convocatoria que hace Nabucodonosor, porque él está llamando a todos a que se presenten para la dedicación de esa estatua, ¿sí? Para que todos los magistrados, vasallos, incluso dice el verso 2, gobernadores de todas las provincias de Babilonia estén presentes en este evento. O sea, se presenten en Babilonia, ¿para qué? Para rendirle homenaje a la imagen que el rey había levantado. Esto fue una orden directa del rey. La imagen del capítulo 2, ¿cuántos se acuerdan? Que estudiamos, que estaba hecha de diferentes materiales, ¿sí o no? Representaba el reino de Nabucodonosor con la cabeza de oro, ¿sí? Pero no satisfecho con ese símbolo, Nabucodonosor ideó una estatua hecha toda de oro, no solo la cabeza, sino toda de oro desde la cabeza hasta los pies, la cual él lo que deseaba simbolizar era la gloria perpetua y universal de Babilonia a través de su imperio. O sea, un reino que no sería seguido por otro de calidad inferior. Los 60 codos, las cifras que dan nuestro capítulo 3, las medidas, ¿no?, de la imagen, nos atestiguan del uso del sistema sexagesimal, ¿sí?, o sea, sistema que depende del número 60, en la antigua Babilonia. Uso que también atestiguan muchos documentos cuneiformes. O sea, el sistema sexagesimal fue inventado por los babilonios. Por eso que aparece en el versículo, ¿dónde estoy? El verso 3, que dice, a ver si es el verso 3, la medida, verso 1. El verso 1 dice que su altura era 60, ahí está, y su anchura de 6. Todo está dentro de lo que ellos habían inventado, o sea, el sistema sexagesimal. Este sistema tiene ciertas ventajas sobre el sistema decimal, ¿sí? Por ejemplo, 60 es divisible
por 12 factores, mientras que 100 es divisible solo por 9 factores. O sea, este sistema se usa aún para ciertas medidas, por ejemplo, segundos, minutos y horas. Se usa el 60. Por lo tanto, era natural que los babilonios construyesen esa imagen de acuerdo a las medidas del sistema creado por ellos, el sistema sexagesimal. La mención de este detalle da verdadero colorido a lo que los babilonios afirman. 60 por 6 codos, más o menos serían unos 26,7 metros por 2,7 metros, o sea, 2 metros 70 centímetros. La imagen, repito, 26, casi 27 metros de alto por casi 3 metros de ancho. Es una imagen y toda completa de oro. Imagínense lo que fue eso, lo que hizo este perverso, ¿sí? Ahora, la cabeza, los brazos, los pies, todo de oro puro. Esto tiene un significado. Era el ideal que Babilonia, y aún hasta nuestros días, Babilonia y sus descendientes siguen llevando en alto. El mismo ideal. Reúne a los sátrapas, y la palabra que me interesó del texto hebreo es Ahashdarpam, que significa un príncipe en persa, ¿no? Y así se lo consideraba antes. Ahora sabemos que aparecen otros escritos, ¿sí? Algunos hicieron traducciones también del arameo al hebreo, incluso del acadio al hebreo, y ya explicamos que originalmente el texto de Daniel no fue escrito en hebreo, sino en arameo, ¿sí? Arameo es la lengua original. Gran parte del libro está escrita en arameo. Dice, por ejemplo, el versículo 4, dice: Bejarosá kare bejail lejón ambrim, amenayá umayá, belishnayá. Miren qué interesante lo que dice este versículo, verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esto podríamos decir que hasta la fecha vemos nosotros cómo Babilonia trata de invadir completamente todas las naciones, tribus y lenguas, podríamos decir. La palabra aramea es la voz karos, del arameo karos. Se considera que esta palabra, ¿sí? Daniel la utiliza como pregonero, como un pregonero, como alguien que lleva, podríamos decir como una atalaya, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Dentro de la cultura hebrea, ¿qué es lo que hace la atalaya? Anuncia. Está constantemente anunciando, dando voz alta, sonando la bocina. Dice: al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, fíjense que aquí están metiendo la música, el arpa, el salterio, la zamponia y todo instrumento de música, ¿qué tienen que hacer? Postrarse delante de la imagen, ¿sí? Aquí estaban todos reunidos, no solamente los consejeros, estaban también los tesoreros, estaban los juristas, estaban todos los legisladores, jueces, también estaban los policías. Por eso aparece la palabra tiftai, la palabra aramea tiftai, que significa un alguacil, un oficial de policía, un jefe de policía o un alguacil mayor, autoridades provinciales, y la palabra aramea es shilton, que significan autoridades de provincias, los sátrapas que ya explicamos que eran líderes. Y la palabra que aparece en el versículo 5 es la palabra cuerno, ¿sí? Yo lo dije como está en esta versión, que es la palabra bocina, ¿sí? No sé qué dice su versión en el verso 5, si dice bocina. Acá utiliza el texto arameo la palabra karná.
Karná. Veindanat tishmeun kal karná. Kal karná significa la voz o el sonido del cuerno. Mashkorita kitarios shabeja pesamtrim usponia. Bejol senesmara tipelum betisgedum selem. Todos aquellos deben de postrarse delante del selem. Dahab didakem Nebuchadnezzar Malca, como lo ha ordenado el rey Nabucodonosor. Versículo 6. Seguimos avanzando. Cualquiera que no se postre, aquí empieza la amenaza. Cualquiera que no se postre y adore la imagen será echado en el horno de fuego ardiendo. O sea, el rey y sus consejeros, que indudablemente esperaban que alguno no obedeciera, amenazaron con este castigo a cualquiera que se negara a obedecer la orden. Toda. ¿Sí? Cualquiera que no obedeciera la orden, castigo automáticamente. Con la excepción de los Yehudim, de los judíos, cuyas convicciones, de acuerdo a la Torá, y eso está en Shemot 20, verso 5, quiero que usted lo anote por si usted que está escuchando este audio no sabe a qué nos estamos refiriendo. No tendrás ninguna imagen, pero no solamente eso, no te postrarás delante de ella. ¿Sí? Y nosotros lo resumimos como el lo yeye. Lo yeye. ¿Sí? Lo yeye significa no tendrás. ¿No tendrás qué? No tendrás imágenes, ídolos, el lilim. Entonces todos los pueblos de la antigüedad no tenían objeciones a la adoración del lilim, de ídolos. Los únicos que les trajeron problemas fueron los judíos, los que vivían en Judea, por eso judíos. O sea, el rehusar postrarse ante la imagen del rey se consideraría como una prueba de hostilidad hacia el rey Nabucodonosor y todo su gobierno. No sabemos si el rey había anticipado la difícil situación en que había puesto a los siervos hebreos. Puede ser que hiciera viajar a Daniel para ahorrarle tal situación, pero por su relación con Daniel, el rey debe haber sabido que un verdadero Yehudí, un Yehudí fiel a su creador, obviamente iba a rehusar adorar esta imagen. ¿Sí? Si él investigaba un poquito acerca de las leyes de los hebreos, se iba a dar cuenta, solo que esto estaría siendo ya una prueba. ¿Sí? Es como muchas veces el caso de algunos ajín que dicen, yo, por ejemplo, tales días de Abodá Zará, me obligan a trabajar y yo no quiero, dice. ¿Sí? O viceversa, yo tengo la responsabilidad de cumplir la mitzvah de la fiesta y no puedo trabajar, pero él me obliga a trabajar. ¿Sí? Entonces, muchas veces el goy, ¿sí?, no tiene la obligación, pero muchas veces el goy sabe que el Ben Torah tiene leyes, tiene estatutos, tiene un sistema, ¿sí?, de reglas donde él se maneja. Pero lo hace de una manera obligada para probarlo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces el Ben Israel se queda callado y prefiere callarse la boca y profanar la Torá, en lugar de abrir su boca, hablar, dar a conocer su problema, su situación, como en el caso de Daniel, y no padecer en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Nabucodonosor tiene el horno de fuego ardiendo. No se registran muchos ejemplos antiguos de esta clase de pena de muerte, solo algunos en la historia aparecen. Por ejemplo, hay uno del segundo milenio antes de Mashiach, en el que se amenaza de castigo de muerte a algunos siervos, ¿sí? Y es digno de notar que la misma palabra que Daniel usó para nombrar horno, que es la palabra atum en arameo, se encuentra también en el texto cuneiforme babilónico como utunum. El segundo ejemplo proviene del yerno de Nabucodonosor, Nergal Sar Usur. En una de las inscripciones dice que quemó hasta morir a todos los adversarios desobedientes,
Mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 22. Jeremías 29, 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Yahweh como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Es una práctica que está registrada ahí. Los asó, ¿sí? Los cocinó el rey de Babilonia. Que los babilonios en sus inscripciones, por ejemplo el yerno de Nabucodonosor, Nergal-Sar-Usur, él dejó escrito en los ladrillos cómo él mató a muchos adversarios que eran desobedientes obviamente a sus leyes paganas. De hecho, en la arqueología aparecen cantidades de hornos de ladrillos en la antigua Babilonia. O sea que era una práctica, digamos, que hacían mucho, ¿sí? Sobre todo los caldeos, los neobabilonios. Versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los Yehudim, algunos varones caldeos. ¿Quiénes eran estos Kashdim? Ya estuvimos hablando en el capítulo 1 de Daniel que la gran parte de los Kashdim eran magos, eran científicos, eran astrónomos, eran astrólogos, ¿sí? Todos ellos eran miembros de la nación caldea. Evidentemente, según el versículo 8 de Daniel 3, se refiere a ellos, a todos aquellos que en contraste con estos Yehudim, y vamos a leerlo, es el capítulo 1, verso 4 de Daniel, para que usted entienda de lo que estamos. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, o sea, el conocimiento científico, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿sí? Cumpliendo por 3 años las instrucciones. Entonces aquí dice que algunos de ellos, el verso 8, vinieron y acusaron a estos hebreos. Fueron los que le hablaron a Nabucodonosor y le dijeron: ellos escuchan la música pero no se postran, no quieren postrarse. No se trataba tanto de racismo o envidia o celo como personas que eran conocedoras de estas materias, sino más bien pertenecía, ¿sí?, la acusación a las leyes que tenían los hebreos, sino tanto a que si ellos habían alcanzado el conocimiento científico, sino a que ellos tenían leyes diferentes. Y eso creo que también en el libro de Esther, si mal no recuerdo, cuando se ordena matar a todos los judíos, uno de los objetivos que ponen para querer erradicar a todos los Yehudim es que dicen: las leyes de ellos son diferentes a las de nosotros, por eso no merecen vivir, hay que matarlos a todos, ¿sí? Y dice la Escritura que los acusaron, ¿sí? Los acusaron, fueron y les dijeron todo lo que estaban. Más bien el texto arameo utiliza la expresión akalú kartzehom, que significa calumniar fuertemente. Calumniar fuertemente. ¿Sí? Es una expresión aramea que se encuentra también similarmente en el acadio, también aparece igual. Vamos al versículo, vamos a ir adelantando. Versículo 10, 11 y 12. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son del cuerno, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense que dice: no te han respetado, cosa que es mentira, porque ellos sí han respetado. Por eso es que estudiamos en el capítulo 1, la segunda parte,
el ingreso al palacio real fue porque ellos eran varones de renombre. No les faltaba el respeto, sino que ellos entendían las leyes. Simplemente estos varones dijeron: te han faltado el respeto porque no quieren postrarse delante de esta imagen. ¿Sí? Por eso el versículo 2 dice pusiste. O sea, una clara referencia al ascenso que se registra en el capítulo 2, 49, que dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Sí? Puso, dice. Y acá dice el versículo 2, pusiste. Esto entendemos acá, amados Sahim, que el hecho de que los caldeos dieran preeminencia al puesto oficial al cual habían sido elevados ellos, estos Yehudim, por el rey, que fueron puestos, sugiere que su acusación fue fruto, según algunos intérpretes, de celos. Celos. Sus palabras también contenían insinuaciones ocultas contra el rey, ¿sí?, como personas que se estaban revelando en todo aspecto. El verso 14 dice: ustedes no lo adoran. Pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que le he levantado? Como si Nabucodonosor estuviera dando una nueva oportunidad para que ellos digan: sí, vamos a adorarla. Insistiendo en que el Yehudí tiene que dejar la fe, tiene que dejar la emuná y tiene que abrazar la idolatría. Así muchas veces, y yo le invito a escuchar también el tema Daniel es probado, muchas veces la fe es pasada por fuego, sí, y de eso se trata la fe, que tiene que ir siendo refinada. Hoy les compartía unos sajín: si mi fe está puesta en un ser humano y no está puesta en el Altísimo, ¿qué clase de fe es esa? ¿Podrá un hombre sobrevivir con una fe así? La respuesta es no. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra y en comunión con Abacadosh. Porque en el momento de la prueba, en el momento del horno, ahí es donde nosotros, muchas veces, si no está bien cimentada la fe con el Eterno, desmayamos. Dice el versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son del cuerno, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho, o sea, yo? Miren que si ustedes no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y segunda pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Habrá algún Dios que pueda salvarlos? Ese es un desafío que el pagano Nabucodonosor hace, sabiendo que el Todopoderoso ya había dado palabra a su vida. Y así está la pregunta, está tal cual. Está en arameo: ¿ustedes podrán ser librados por mano de otro Dios? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como diciendo: no hay nada que aclarar en cuanto a nuestra fe. No tenemos duda alguna de lo que hemos creído. Mire lo que dice Isaías capítulo 37, acompáñame a Isaías 37, versículo 10, Isaías 37, 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Elohim en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Sí? Si miramos nosotros algunos ejemplos de la misma palabra,
era un desafío dirigido a Yahweh. Era un espíritu insolente, o sea, altivo, un sentido altivo de superioridad. Algunos compararon estas palabras con aquellas palabras dichas por este rey asirio, Senajerib, que así le dijo a este varón. Pero el caso de Nebuchadnezzar era un poquito diferente, porque Senajerib ensalzó a sus dioses por encima de Yahweh, pero Nabucodonosor solo declaró que la liberación del horno de fuego era algo que ningún dios podría realizar. Al hacer esa afirmación, solo comparó indirectamente a Yahweh con sus propios dioses, cuya impotencia en tales asuntos él conocía muy bien. Sin embargo, se atrevió a comparar. No es necesario que haya respuesta. Y aparece la expresión hashaj, que significa no tener necesidad de. ¿Sí? Aparentemente, según algunos comentaristas de los escritos antiguos, dicen que la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego fue una respuesta bastante áspera, ¿sí? Como soberbia, como arrogante, al decirle: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Responderle así al rey. Dice el verso 17: aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuegos ardiendo y de tu mano. O sea, aquí no se está metiendo solamente con el horno de fuego, sino está hablando del dominio de este rey. Y dice: oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El verso 18 como que le pone la tapa a la situación, como quien dice: no se discute más, ¿sí? No hay discusión, nosotros no dudamos de lo que hemos creído. Pregunta: ¿tiene usted alguna duda de lo que ha creído? No me responda, piénselo. En el momento que nuestra fe es probada, que nuestra fe es pasada por fuego, que nuestra fe es tomada en cuenta para ver, probada para ver si es genuina, ¿no? Tenemos que saber en qué fundamento está nuestra fe. O sea, en qué cimiento tiene nuestra fe. ¿Por qué muchas personas abandonan el camino espiritual y se tornan al camino terrenal? ¿Por qué sucede eso? Si la fe es un don que viene de lo alto, ¿sí? La fe, dice la Escritura, que la fe es dada por Yahweh. Usted no puede ir a la esquina a comprar fe. Deme 3 kilos de fe. Y si tiene plata va a estar llenísimo de fe. No es así. Se trata de un don que viene de lo alto. Pero a su vez nos preguntamos: ¿por qué la fe es algo tan delicado? ¿Por qué la fe es algo que si no se le da un seguimiento y un alimento constante, fácilmente se debilita? La respuesta es porque vivimos en un mundo material, porque vivimos en un ámbito terrenal. Entonces lo espiritual muchas veces se hace más, no débil, sino más sensible a la persona. Como bien sabemos, la palabra dice que todas las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, no carnalmente, no terrenalmente. Una mente terrenal, una mente carnal, no puede discernir las cosas del Eterno. No las va a entender. Puede que entienda algunas cosas muy por encima, pero no va a entender realmente el propósito del Eterno. Estos varones, ¿sí?, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron el valor para poner en alto la emuná, la fe. Pero ustedes van a seguir con esa postura y van a entrar al horno ardiendo. De hecho, dice la Escritura que murieron los que los llevaron. Estaba tan fuerte el fuego que los mató, dice, a los babilonios que fueron a llevar a los cuerpos.
tu fe está siendo probada, está siendo pasado por el horno de fuego. Dice el verso 20, mandó a hombres muy fuertes que tenían en el ejército de Babilonia, para que los atasen, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Pero hay un dato interesante. El odio que tenía este hombre Nabucodonosor, al ver la actitud desafiante por defender la emuná, dijo en el verso 19, ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. ¿Qué le dice a usted el 7? El número 7. El número 7 significa plenitud, ¿sí? El número 7 es algo completo. De hecho, en la Biblia aparece mucho el número 7. En este sentido, aparece como Hat Shiva. Hat Shiva, en el arameo, Hat Shiva, 7 veces más. Es un sentido que significa 7 veces aún peor, ¿sí? Y de hecho, ¿qué dijo Yeshua sobre aquellos oprimidos que tienen la oportunidad de ser libres, librados del mal, y vuelven otra vez a la maldad? Dice que su estado postrer es 7 veces peor, ¿sí o no? O sea que su fe, la que han abrazado un día, va a ser probada aún más todavía, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Las palabras de Yeshua son vivas y eficaces, bendito sea el Rey. Cuando nuestra fe es probada, ¿sí?, y descendemos en parte a Babilonia, escuche muy bien esto, ¿eh? Cuando nuestra fe es probada y descendemos en parte a Babilonia, porque todavía estamos en esta tierra, descendemos a las partes más bajas de Babilonia, nuestra fe es probada aún más. Pero quiero decirle algo. El secreto está en entregar plenamente nuestras vidas a Yahweh. No se trata de vivir la vida como que nunca nos va a pasar nada y decir, si me pisa un coche, Hasbe Shalom, el Eterno lo permita, voy a ir a la presencia de Yahweh. Si me caigo de tal lado, voy a ir a la presencia de Yahweh. No estamos diciendo eso, porque eso es una actitud desafiante. Daniel y sus compañeros entendían muy bien que estaban de paso en Babilonia. Y en ese paso fue una prueba. ¿Quién sabe hasta cuándo? Ellos sí sabían cómo estaba la situación. Su fe estaba siendo probada aún más. Y llegó el punto clave donde les dijeron, sí, está bien, el Elohim de ustedes ha dado revelación al sueño que tuve, está muy bien, reconozco que ese sueño es fiel y verdadero, la interpretación. Pero, ¿por qué ustedes, los hebreos, no se postran delante de esta imagen? ¿Acaso ustedes no quieren reconocer el dominio universal de Babilonia? En mis palabras, estoy parafraseando la actitud que toma Nabucodonosor contra los hebreos. Y ellos le respondieron, no hay nada que aclarar en cuanto a esto. Pero si ustedes miran el versículo 18, sí lo aclaran. De ninguna manera, rey, serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es una actitud de fe. La fe se ve en la práctica, no en la teoría. Por ejemplo, si yo le digo a usted ahora, ¿tiene usted fe? Quizás usted me diga, sí. Qué bueno, Baruch Hashem. Es más, me contagió con su sí. Me dio fe a mí. Pero en el momento de la prueba, ¿cómo actuamos? Y no estoy hablando tanto de lo exterior, sino de lo interior. ¿Qué hay realmente dentro de nosotros? ¿Por qué tantas personas andan extraviadas en su fe? Y digo extraviadas en el sentido de que no hay una visión clara.
¿Por qué hay tanta incertidumbre? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta habladuría sobre el fin del mundo? ¿Por qué hay tanta palabrería sobre el fin del mundo? ¿Y por qué la gente se deja llevar por toda esa sarta de mentiras? ¿Por qué? Conclusión, ¿será acaso que a la gente le encanta, entre comillas, escuchar lo místico? ¿Cuál es realmente el objetivo de esto? Sabemos nosotros que estamos estudiando la palabra que mientras no ocurran las señales y todos los acontecimientos hasta el recogimiento de los hijos de Israel, nada va a suceder. Hoy compartía yo con unos ajim sobre este tema. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Hombres muy fuertes fueron llevados para meter a estos varones dentro del horno. Y dice el versículo 21 que aún les dejaron sus mantos como buenos judíos, sus calzas, sus turbantes y sus coberturas y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Quizá usted me diga, ¿es posible eso? Sí, para el que cree, todo es posible. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos les respondieron: es verdad, rey. Y le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esto es una expresión que los babilonios utilizaban mucho, hijo de los dioses. Pero más adelante quiero que ustedes miren en el texto que dice Nabucodonosor, en el verso 28, que envió su ángel, el Elohim de ellos, envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Elohim. La fe es el combustible espiritual para sobrevivir en este mundo de crisis. La fe es lo que nos sostiene a nosotros para sobrevivir en este mundo de crisis. Está escrito en Habacuc: Yihye tzadik be'emunato. Solamente el justo va a sobrevivir por su fe. ¿Sí? Por su fe sobrevivirá. Ay de aquel que el Hijo del Hombre halle sin fe. Las palabras arameas para mantos, incluso dice que usaban pantalones, ahí aparece como calzas, ¿sí? Son como pantalones, como miknasaim. Aparece la expresión aramea carvelá, que es de origen acadio, ¿sí? Que significa carvelá, viene de carvelatu, del acadio carvelatu, que significa una boina, una gorra, así como tiene el aja, ¿sí? Una boina, así, redonda. Eso significa, eso es lo que usaba Daniel y sus compañeros. De hecho, también algunos antiguos, por ejemplo Darío también y otros varones usaban estas coberturas en la antigüedad. Los hebreos han usado coberturas siempre, desde la antigüedad. Siempre han usado cobertura. Por eso me gustó también resaltar que dice que no los desnudaron, sino que vestidos con sus atuendos los llevaron al horno. Porque no solamente la ira y el antisemitismo era contra ellos, sino aún contra su vestidura, su vestimenta.
Sabe que mucha gente no desprecia a las personas, sino desprecia cómo se viste uno. ¿Por qué te pones eso en la cabeza? ¿Por qué andas con esos hilitos colgando? ¿Por qué andas con esa barba tan larga? Les molesta el espíritu antisemita. Dice el verso 24, se levantó apresuradamente. O sea, evidentemente el rey había ido al lugar de la ejecución, ¿no? Sin duda, para asegurarse de que su orden se había llevado a cabo. Quizá él estaba sentado para poder observar a las víctimas cuando eran echadas al fuego. Dice el verso 25 y 26, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Lo que habrá sido ese cuadro, ¿verdad? ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Siervos del Elohim Altísimo. ¿Qué vemos en el verso 26? Vemos el reconocimiento de Nabucodonosor de que el Elohim de los 3 hebreos es altísimo. Y así está tal cual en el texto. Altísimo. No implica necesariamente que el rey hubiera abandonado sus conceptos paganos. Para él, el Elohim de Sadrac, Mesac y Abednego no era el único Elohim verdadero para Nabucodonosor, sino simplemente el Elohim más alto, el principal de todos los dioses. Esa es la postura de Nabucodonosor. Igual que la misma forma en que los paganos griegos llamaban a Zeus, o Upsistos, Teos, significa el dios más alto, Zeus. Ese término también se usó en el sentido en Fenicia, más tarde en inscripciones también, pero ellos nombraban igual, los babilonios, los griegos, lo mencionaban como el principal entre los dioses. Por eso acá aparece el Elohim Altísimo os libró, dice. Verso 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Reconoció cuáles son los principios de los Bené Israel. ¿Qué es lo que caracteriza al hebreo, al yehudí, al israelita de los paganos? ¿Qué es lo que lo caracteriza? 1, que no se postra delante de un muñeco, ni delante de una persona. Si ustedes miran toda la Biblia, incluso Hechos, todos los libros, van a ver que los hebreos no nos postramos delante de los hombres, sino delante de Elohim. Amén. Sin embargo, los occidentales sí lo hacen. Los occidentales, estoy hablando de la ideología helénica, ellos sí hacen eso. El verso 28 aparece la bendición que dice Nabucodonosor por la liberación de los 3 hombres. O sea, quedó impresionado profundamente el rey, o sea, en cuanto a cómo obraba el Dios de los hebreos, el Elohim. Ahora Nabucodonosor estaba exaltando el poder de ese Elohim, anunciando públicamente que ese Elohim había salvado a sus hijos y decretando que cualquiera que deshonrase a Elohim sería castigado con la muerte, dice el verso 29. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios
que pueda librar como este. Verso 30. Entonces el rey engrandeció, subraye, engrandeció. Pareciera que el final del capítulo 3 es como el final del capítulo 2. ¿Sí? ¿Cómo termina el capítulo 2? Con la interpretación del sueño, la revelación que el Eterno da, donde reconoce Nabucodonosor la obra de Yahweh. Y este dice que engrandece a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. La forma verbal que traduce de esta manera significa principalmente hacer prosperar. En un sentido más amplio, promover. No se dice cómo se efectuó esa promoción, pero quizá los 3 Yehudim, los 3 hebreos, recibieron mucho dinero o se les dio más influencia o poder en la administración de toda la provincia o títulos de mayor categoría. ¿Por qué? Por su fidelidad ante la muerte. Los 3 hebreos habían demostrado cualidades de carácter que manifestaban que se les podían encomendar aún mayores responsabilidades que las que anteriormente habían desempeñado. ¿Sí? Miren la actitud que tuvieron estos 3 Yehudim. Nos recuerda también a cómo hace tiempo atrás nuestros hermanos hebreos iban desfilando a un horno para ser quemados o para ser muertos en cámaras de gas. ¿Sí? Como ellos iban desfilando, iban cantando y exaltando al Creador de los cielos y la tierra. En ese momento donde ellos van, para los paganos es locura, ¿verdad? Para los paganos ver una persona condenada a muerte es una persona perdida, su mente perdida, gritando, llorando, desahuciada. Sin embargo, muchos hermanos nuestros padecieron hasta el fin por causa de Yahweh Sebaot. Qué gran ejemplo, ¿verdad? La vida de estos 3 varones que nos enseñan a cómo perseverar. Pero la pregunta que nos surge también es, ¿qué clase de emuná tenemos nosotros? ¿Qué clase de fe? La Biblia dice que a cada uno le dio una medida de fe. Es decir, el hermano no tiene la misma fe que el otro hermano y la hermana no tiene la misma fe que la otra hermana. ¿Sí? Todos tenemos una medida diferente de fe. Pero sí se nos insta a cada uno de nosotros a trabajar esa fe, a invertir más en la fe que en el mundo terrenal y materialista. Solamente esa fe, vuelvo a decir, es el combustible para que nosotros podamos sobrevivir la crisis que se avecina. Si hoy en día vemos por las noticias, ¿no?, que cantidad de personas están siendo decapitadas por causa de una fe falsa, que no es la fe correcta que marcan las Escrituras, ¿qué no será en los últimos tiempos de la gran persecución? Como así también en la época donde salió a relucir más el imperio romano helénico, y hacía antorchas humanas con los creyentes en Mashiach. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos realmente preparándonos para poder sobrevivir ante las adversidades? Lo más difícil para una persona que ha depositado su fe en un hombre es que cuando el hombre lo traiciona, su fe se viene al piso y no hay forma de levantarse. Pero cuando su fe está puesta en el Eterno y sí obedece las normas que se le dan en una congregación, sí, es decir, que hay respeto y sujeción, pero su fe está plenamente puesta en el Eterno, esa persona sobrevive. ¿Sí? Daniel obedeció muchas cosas que sí iban en contra de sus principios, pero muchas otras dijo, no, esto desagrada a mi Elohim. Y ahí es donde la fe florece. Estamos en tiempo de florecimiento, estamos en tiempo de primavera. Recuerde que es tiempo de Aviv, ¿sí? Nuestra fe tiene que florecer aún más,
tiene que llevar aún más fruto. ¿Qué fruto estamos llevando? Estamos ganando almas para la Torá. Estamos llevando almas a Yeshua y su bendita Torá. ¿Están siguiendo el mensaje de restauración? ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Ha hecho discípulos? ¿O todavía está en esa estancia de aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje? Dice la Escritura, debiendo ya ser maestros, muchos de ustedes todavía están con la leche espiritual. ¿Qué clase de fe es esa? Que el Todopoderoso nos dé la fuerza para poder discernir y separar las cosas. Que podamos nosotros aprovechar e invertir el tiempo en nuestra fe, en el estudio de la Torá, en la observancia de las mitzvot, y que podamos sobrevivir ante este horno de fuego que cada día arde más. Póngase de pie y que Abba Kadosh nos dé de esa fuerza, como está escrito en Yeshayá capítulo 41, Al Tirú Israel, no temas Israel, porque yo soy tu Elohim, yo estoy contigo y te fortaleceré. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Hacemos tefilá, Padre eterno, Padre bendito, agradeciéndote por los consejos que nos das. Gracias por la vida de los tzadikim, por la vida de tus hijos, que nos insta, Padre, en fe a ser Abba Kadosh cada día, invirtiendo más. Y sabemos que a través de las pruebas nuestra fe se hace más fuerte. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que nos proveas ese alimento espiritual cada día para invertir aún más. Abba, pido en especial manera por aquellos que están débiles, por aquellos que están desanimados, que se han debilitado en su emuná. Padre bendito, que inviertan el tiempo en tu palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír tu palabra. Beshen Yeshua a Mashiach, que ninguno de mis ajín desmaye, sino que sean levantados por tu mano poderosa. Toda Rabá Lejá, bendito Rey Todopoderoso, porque tú nos has amado en gran manera y nos has dado preceptos para que a través de ellos tengamos vida. Beshen Yeshua a Mashiach. Muchas gracias, Boreolam. Amén y amén.